El derecho romano se define como un conjunto de normas y reglas jurídicas que regularon la forma de vida de la sociedad romana a los pueblos dominados por ella por más de 1300 años y desde su fundación en el año 754 hasta la muerte del emperador Justiniano en el año 568. El derecho romano se caracteriza por ser formal, tradicionalista, realista, individualista. Vamos a hablar de lo formal. Tenía un esquema definido, pretendía ser lo más claro posible para evitar interpretaciones variadas y es capaz de presumir en frases cortas complejos conceptos jurídicos como por ejemplo sum, suique, tribure, y eso significaba dar a cada quien lo que le corresponde. Hablamos de la tradicionalista, busca preservar las costumbres de una generación a otra para darle constancia, aunque incorporaba permanentemente nuevas instituciones o principios. Hablamos de la realista, se basó en buscar soluciones a situaciones concretas presentes en la realidad aplicando la lógica rigurosa. Hablamos de la individualista, esta era orientado a garantizar o preservar, perdón, los derechos de un individuo por encima de los derechos grupales. Existen diferentes métodos de estudiar el derecho romano. El cronológico, bueno, este separa las ramas del derecho público y el privado en sus instituciones jurídicas y las estudia de principio a fin, y el sincrónico estudia el derecho romano de manera global, relacionándolo con el contexto histórico y político en el cual se desarrolla. Los criterios de periodización del derecho romano más importantes son dos: histórico-político, que es basado en el entorno político en que se desarrolla el derecho romano, la monarquía, república e imperio. Histórico-jurídico es un criterio eminentemente jurídico de las cuales se derivan las etapas del derecho romano: arcaica, clásica, posclásica y justiniana. Como conclusión, frente a la influencia del corpus iuris civilis en el derecho actual, podemos decir que cuando hablamos de derecho romano encontramos que existe una concepción básica inicial, que es el derecho consuetudinario. Ese que no se establece de manera oficial o escrita, pero que existe en la conciencia social y que, partiendo del sentido común y tradiciones, nos indica qué está y qué no está permitido hacer. Es el derecho que se aplica en las primeras etapas de la Roma y estaba basado en las costumbres de nuestros antepasados. Luego, cuando la sociedad romana se empieza a hacer compleja, surge la necesidad de establecer por escrito aquellas reglas, normas, regulaciones, leyes que controlaban y que dictaran de una manera clara la forma de cómo resolver ciertas situaciones concretas que se presentaban e incluso definir posibles castigos, sanciones o perjuicios que determinadas acciones podían conllevar. Es así como surgieron en principio las leyes de las 12 tablas en el año 450 a.C. hasta llegar a lo que hoy se conoce como el Corpus Iuris Civilis, cuerpo del derecho civil, que es una recopilación escrita de constituciones y jurisprudencias romanas desde el año 117 hasta el año 565 después de Cristo, lo cual fue ordenado por el emperador Justiniano I, que contiene un sinfín de regulaciones para diferentes esferas de la vida social que sirvieron de base para definir las diferentes ramas del derecho como la conocemos hoy en día, como es el derecho civil, derecho comercial, laboral, familiar y el penal. Podemos observar también entonces la gran influencia del derecho romano en el desarrollo de la civilización, ya que para poder formar una sociedad moderna y organizada, el hombre a través de la historia ha desarrollado normas de convivencia que le permiten una adecuada interacción con sus semejantes, indicando derechos, obligaciones y estableciendo mecanismos de resolución de diferentes maneras
de una forma civilizada, muchas de las cuales están basadas en los principios o instituciones que prevalecían en el derecho romano. Muchas gracias. Esta conclusión la definimos Liliana Hernández y Georgia Castañeda en el área de instituciones jurídicas romanas en la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa. Mil gracias.